Imagina un mundo donde tu género determina si puedes o no dedicarte a la ciencia. Un mundo donde tus descubrimientos son atribuidos a otros, donde tu nombre se pierde en las páginas de la historia. Esta fue la realidad para muchas mujeres que, a pesar de los obstáculos, hicieron contribuciones extraordinarias a la ciencia. Hoy rendimos homenaje a las pioneras olvidadas, aquellas que cambiaron el mundo con su curiosidad, su ingenio y su valentía. Prepárate para un viaje a través del tiempo, donde la ciencia y la lucha por la igualdad se entrelazan. Primera, Hipatia de Alejandría, la primera matemática. Nuestra historia comienza en el siglo IV, en la antigua Alejandría, con Hipatia, una filósofa, matemática y astrónoma. Hipatia no solo fue una erudita excepcional, sino también una maestra apasionada que atraía a estudiantes de todo el mundo conocido. Enseñó matemáticas, filosofía y astronomía en una época en que las mujeres rara vez tenían acceso a la educación. Hipatia es recordada por sus contribuciones a la geometría y la astronomía. Se cree que inventó instrumentos como el astrolabio, utilizado para predecir la posición de las estrellas, y el hidrómetro, que medía la densidad de los líquidos. Sin embargo, su vida terminó trágicamente debido a conflictos políticos y religiosos. Fue asesinada por una turba en el año 415 después de Cristo, pero su legado perdura como un símbolo de conocimiento y resistencia. Hipatia nos recuerda que el saber no tiene género y que la curiosidad es un derecho universal. Segunda, Ada Lovelace, la primera programadora. Avanzamos al siglo XIX, donde encontramos a Ada Lovelace, una matemática y escritora británica. Ada es considerada la primera programadora de la historia, mucho antes de que existieran las computadoras. Hija del famoso poeta Lord Byron, Ada demostró desde joven un talento excepcional para las matemáticas. Trabajó con Charles Babbage en su máquina analítica, un dispositivo mecánico diseñado para realizar cálculos complejos. Ada no solo entendió el potencial de la máquina, sino que escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. En otras palabras, creó el primer programa informático de la historia. Aunque su trabajo fue ignorado durante décadas, hoy se la reconoce como una pionera de la informática. Ada Lovelace nos enseñó que la tecnología no tiene límites y que la imaginación es tan importante como el conocimiento. Tercera, Marie Curie, la madre de la radiactividad. Marie Curie no necesita presentación, pero su historia es tan inspiradora que no podemos dejarla fuera. Nacida en Polonia en 1867, Marie se mudó a París para estudiar física y matemáticas en la Sorbona, donde conoció a su esposo, Pierre Curie. Juntos descubrieron dos elementos químicos, el polonio, nombrado en honor a su país natal, y el radio. Marie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única en ganarlo en dos categorías, física y química. Sus investigaciones sobre la radiactividad revolucionaron la ciencia y la medicina, allanando el camino para tratamientos contra el cáncer. A pesar de enfrentar discriminación por ser mujer, Marie nunca dejó que nada la detuviera. Trabajó incansablemente, incluso durante la Primera Guerra Mundial, cuando desarrolló unidades móviles de rayos X para ayudar a los soldados heridos. Marie Curie nos dejó un legado imborrable, la idea de que la ciencia puede cambiar el mundo y que nada debe interponerse en el camino del conocimiento. Cuarta, Rosalind Franklin, la mujer detrás del ADN. En el siglo XX, Rosalind Franklin fue una química y cristalógrafa cuyo trabajo fue fundamental para el descubrimiento de la estructura del ADN. Graduada en Cambridge, Rosalind se especializó en el uso de rayos X para estudiar la estructura de materiales. Su famosa fotografía 51, tomada en 1952, reveló la forma de doble hélice del ADN. Sin embargo, su contribución fue opacada por sus colegas masculinos, James Watson y Francis Crick, quienes utilizaron sus datos sin su consentimiento y recibieron el crédito por el descubrimiento. Aunque Watson y Crick ganaron el premio Nobel en 1962, Rosalind nunca fue reconocida en vida. Hoy se la recuerda como una de las mentes más brillantes de la biología molecular. Rosalind Franklin nos enseñó que la ciencia debe ser justa y que el mérito debe ser compartido. Quinta,
Henrietta Swan Leavitt, la astrónoma que midió el universo. Henrietta Swan Leavitt fue una astrónoma cuyo trabajo revolucionó nuestra comprensión del universo. A principios del siglo XX, Henrietta trabajó como calculadora humana en el observatorio de Harvard, analizando placas fotográficas de estrellas. Descubrió la relación entre el período y la luminosidad de las estrellas variables, cefeidas, lo que permitió medir distancias en el espacio. Este hallazgo fue crucial para que Edwin Hubble demostrara la expansión del universo. Aunque Henrietta no recibió el crédito que merecía en su época, su trabajo sentó las bases de la cosmología moderna. Henrietta Swan Leavitt nos mostró que incluso las estrellas más lejanas pueden ser alcanzadas con dedicación y perseverancia. Estas mujeres, y muchas más, desafiaron las normas de su tiempo para perseguir su pasión por la ciencia. Aunque sus nombres no siempre aparecen en los libros de texto, su legado vive en cada avance científico que disfrutamos hoy. Recordemos a estas pioneras olvidadas, no solo por sus contribuciones, sino por su valentía y determinación. Porque la ciencia no tiene género, y el conocimiento es un derecho de todos. Si te inspiraron estas historias, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre ciencia e historia. Déjanos en los comentarios cuál de estas pioneras te impactó más y qué otras mujeres científicas crees que deberíamos destacar. Hasta la próxima.